Bienvenidos a un nuevo repaso de la lección de escuela sabática. Quiero que todos puedan sentirse como en casa mientras estudiamos un poco de la palabra de Dios. Y ya estamos llegando a uno de los últimos repasos de este trimestre y tengo que decirles que he disfrutado un montón llegar hasta acá. Y hoy nos toca el número 12, que tiene un título muy interesante. Ya ahora sí, el título no tiene relación con Jesús, aunque nos vamos a dar cuenta que el tema sí sigue teniendo relación con nuestro Salvador. El título de la lección número 12 que nos convoca el día de hoy es Recibir un reino inconmovible. Y antes de arrancar, quería poder presentar a la mesa que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo anda, Pastor Belardo? ¿Bien? Todo bien, Leo. Qué bueno. Gracias por acompañarnos nuevamente. Es un placer siempre que pueda estar aquí con nosotros. Bueno, el placer es mío. Gracias por la invitación. El pastor se desempeña como profesor en la Facultad de Teología, ¿es así? Así es. Muy bien. ¿Qué área específica le toca, pastor? Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Sí. Muy bien. Así que estamos en terreno. Bueno, uno siempre se siente muy humilde con Pablo, ¿no? Exactamente. Pero soy un estudiante de Pablo. Muy bien, hay que seguir aprendiendo de él. Gracias por acompañarnos, Pastor. Y por este lado tengo el gusto de presentar a un compañero, Pastor Álvaro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Bien, contentos de estar acá también. Qué bueno. Hace unos repasos atrás teníamos a la Cape Mari, después tuvo el Rodri, así que bienvenido, Álvaro. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Dónde te estás desempeñando en la capellanía? Estoy en la capellanía con el nivel medio, con el secundario, y también acompañando a los chicos de la Facultad de Ciencias Económicas. Muy bien, un gran desafío, ¿eh? Así es. Varias edades. Exactamente. Bueno, gracias y bienvenido, Álvaro. Ojalá que podamos disfrutar todos juntos del estudio de la Palabra de Dios. Acompáñenme a ver el versículo central de esta semana, que se encuentra en el capítulo 12, un capítulo que estuvimos repasando la semana pasada también, sobre todo el versículo 28, que es el que nos convoca. Dice allí lo siguiente: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Pastor, quería hacerle una pregunta en torno a este capítulo, sobre todo a los versículos 22 y 24, porque allí se describe una especie de reunión, una fiesta que se realiza en el cielo, ¿no? ¿En qué contexto está o qué significan este tipo de festejo allí en el cielo, ¿no? Porque quizás nuestra idea, un poquito griega, del cielo sea algo más parco, por así decirlo, ¿no? Como estático, sin movimiento. ¿Por qué hay una fiesta en el cielo? Mejor antídoto para esa percepción del cielo no puede haber que la propia Biblia, ¿no? Y cuando uno lee el texto y se interioriza con el maestro y con Dios, ¿no? Con la deidad toda, se da cuenta de que es más dinámico, que es pluriforme, que es multicolor. Wow. ¿no? Hay variedad. Hay variedad, y nuestra paleta de colores no agota la realidad celestial, ¿no? Así que es todo un mundo por descubrir, ¿no? Es muy interesante. Pero con respecto a esto, el autor de la lección, que en mi humilde opinión viene haciendo un trabajo muy competente, explica muy bien justo al final del día domingo, ¿no? Que aquí estamos es una reunión festiva que ocurrió en el cielo cuando Jesús ascendió. Mira. Esa es la respuesta breve, ¿no? Claro. Es para el examen. Exactamente. O sea, ¿qué es esto? Bueno, es una reunión festiva, es el momento en el que se celebra la ascensión de Cristo, ¿no? Redondeando números 2000 años atrás. Wow. Y entonces la pregunta es también en el verso 22, ¿por qué dice sino que os habéis acercado? ¿Por qué nos involucra, no? Porque claro, podríamos decir nosotros de qué manera fuimos partícipes de este evento. Y entonces aparecemos allí virtualmente por la fe. Claro. Y esto es maravilloso, ¿no? Lo venimos viendo en Hebreos, la importancia de la fe. Tal cual. Y cómo la fe nos faculta, nos habilita para participar de realidades celestiales y posteriormente eternas, ¿no? Okay. Y en este sentido es muy interesante, si vemos el versículo 22, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Otras versiones traducen allí por el adjetivo viviente, que refleja un poquito mejor el matiz. Y otra posible traducción sería el dador de la vida. Mira, en su rol creador. Exactamente, el autor de la vida, ¿no? Entonces nosotros nos acercamos al monte Sión y formamos parte de esa realidad y estamos en la ciudad del Dios que es el dador de la vida. Lo que contrasta con lo que aparece en los versículos 18, 19, 20 y 21, ¿no? Claro. Porque Pablo viene desarrollando ese contraste. Y entonces un detallecito más que es muy, muy curioso,
Total, ya dimos la respuesta breve y al punto, Sí, ¿no? sí, sí. Así que puedo pegar este pequeño circunloquio. Y entonces es que el verbo os habéis acercado. Ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió originalmente en otra lengua, ¿no? Exacto. El griego helenístico. Y hay un matiz en la conjugación del verbo que le permite hablar de realidades que sucedieron en el pasado, pero que configuran el presente y se proyectan hacia el futuro. Wow. ¿No? Muy interesante. Y entonces es el tiempo perfecto en griego. Entonces tiene distintos matices este tiempo en la lengua original, pero a partir del contexto inmediato es muy interesante que el énfasis de Pablo es en el presente y su proyección. Claro. El presente y el futuro. Es decir, Cristo asciende, hay toda una fiesta, nosotros somos por la fe partícipes de esa realidad y lo seremos, esto de manera inaugural, lo seremos de manera consumada en el futuro, ¿no? Y ahí está la promesa, la certeza y la promesa juntas. Pastor, me gustó que usted mencionó al principio en la explicación corta, virtualmente dijiste, ¿no? Exactamente. Y creo que esa es una realidad que hoy la entendemos. Exacto. Hemos estado durante 2 años virtualmente en muchos lugares y hoy podemos empezar a habitarlos presencialmente, ¿no? Exactamente. Y por no haber estado presencial, haber estado virtual no significa que no estuvimos. No, tal cual. Así Hemos que- estudiado, hemos reído, hemos vivido, hemos trabajado. Exactamente. Así que no hay que devaluar la virtualidad. Tal cual. Aunque definitivamente algunos para ciertas cosas preferimos la presencialidad. Bueno, para esto también, por eso fíjense qué interesante el concepto de inaugural Ajá. y consumado. Muy bien, muy bien. Lo Inaugural consumado y es la consumado. plena presencialidad. A pleno, exacto. Qué bueno, Pastor, gracias por esa explicación. Y Álvaro, vos sabés que me llamó la atención un elemento de esta situación que el pastor nos estaba comentando, porque parece que allí se lo describe a Dios como un juez. Exacto. Y quizás en nuestra cultura, que no es la misma la cual Pablo estaba hablando, de los cuales estaba intentando predicar, cuando un juez llega a cierto lugar, llega para aguar la fiesta. Es decir, los muchachos se están divirtiendo y viene la policía y corta la diversión. Viene el juez y pone orden, donde parecería que en nuestro mundo el desorden es diversión, ¿no? Entonces me pregunto por qué la Biblia nos habla de una celebración donde se lo describe a Dios como un juez que encima participa de esta fiesta, ¿no? Exacto, pensaba lo mismo que vos, ¿no? Cuando hablamos de la figura de un juez o un juicio, imaginamos un momento difícil, un momento que la pasamos mal, no es un Claro. momento contento o No, alegre. para nada. Pero ahora, no sé si vos viste o hay películas o cuando uno presencia un juicio, cuando la parte inocente gana, ¿qué pasa? Hay alegría. Hay alegría y se pone feliz, ¿no? Siempre cuando sea un buen juicio, ¿no? Y acá estamos hablando en un contexto de una celebración, acerca de un juicio también, que como decía el pastor, también que tiene que ver con el futuro, ¿sí? Donde es el pueblo de Dios el que recibe, ¿qué cosa? El reino. Claro. Porque se ha visto que han sido inocentes, es decir, que han sido cubiertos con la sangre de Cristo y por lo tanto reciben el reino. Y al ganar ese juicio, al ser parte de ese juicio y ganar, salir inocentes, hay una celebración. Wow. Entonces, por eso es que también lo mostramos de esa manera y por eso es importante que sea Jesús, ¿no? El que esté ahí, Dios, el juez en ese momento. Ahora, hablando en este sentido, y yo quiero leer Daniel capítulo 7, el versículo 9, por ejemplo, dice: mientras yo miraba, fueron puestos tronos y un anciano de muchos días se sentó. Dice, su vestido era blanco como la nieve y su cabello de su cabeza como lana pura, su trono como llamas de fuego y sus ruedas como fuego ardiente. Versículo 10, y un río de fuego salía delante de él, miles de millares le servían y millones de millones asistían a él. Al tribunal se sentó el juicio y los libros fueron abiertos, ¿no? Una situación... Sí, y también acá no estamos hablando de que lo están describiendo a Dios como dioses, ¿no? Porque Dios nunca nadie lo ha visto jamás, dice, y tampoco lo podríamos describir de esa manera, sino que tiene un sentido metafórico también, ¿no? Sus cabellos blancos que habla de la antigüedad, ¿no? Pero vemos a este Dios en este juicio, un juicio que decimos que investiga, un juicio que también ejecuta, y donde lo principal es que Jesús es el centro. Claro. Porque si es por algo que una parte es inocente y recibe el reino, es gracias a quién? Gracias a Jesús. A Jesús. En este juicio celebramos porque está Jesús también Muy ahí. bien. Es el elemento que hace que este juicio pueda terminar siendo positivo, ¿no es cierto? Exactamente. Bien, qué lindo que podamos redefinir esos conceptos, pastor. Y saben que hay un versículo acá seguido de lo que veníamos leyendo, que es el 12:26, que en el marco de esta fiesta parece que Dios, ¿no? Por eso lo pongo con esos términos, pronuncia algunas palabras duras porque, o va a ser algo duro, porque dice, Dios hará estremecer una vez más no solo la tierra, sino también el cielo.
Entonces como que ahí parece que hay un halo de cierto temor en lo que va a suceder. Por lo menos una interpretación rápida de ese versículo te puede llegar a dar miedo. Pastor, ¿qué significan estas palabras? ¿A qué refieren? Muy bien, excelente pregunta y excelente planteo, porque tenemos que luchar con nuestra lectura occidentaloide, ¿no? Sí. Y entonces, cuando uno ve estos pasajes en el marco de la historia de la redención, en la narrativa bíblica, fíjate que el mismo verso 26 dice que es una promesa. Claro. Dice Se supone que es buena. Exactamente, dice que Dios ha prometido. Así que este es el cumplimiento de una promesa de Dios a su pueblo. ¿Y cuál es la promesa? Bueno, de paso encontramos la promesa allí en Hebreos capítulo 1, versículo 13, tiene que ver con los enemigos, ¿no? 1:13, ya se nos decía, estaba la promesa de que hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Claro. ¿No? Y entonces el libro de Hebreos está nuevamente con esta tensión entre inaugural y consumado. Y entonces ya está vencido, ¿no? Por ejemplo, Hebreos capítulo 2, ya está vencido el enemigo, ¿no? Claro. Versículo 14, se lo menciona directamente, el diablo fue vencido. Esta es la promesa, pero todavía no ha sido erradicado el pecado del universo. Claro, ni sus consecuencias del todo. Exactamente. Entonces, cuando uno ve la historia de la redención y sigue el orden canónico de los libros de la Biblia, encuentra que el primer libro es Génesis y el último es Apocalipsis, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Y vamos a ver que los dos primeros capítulos de la Biblia tenemos el mundo sin pecado. Y los dos últimos capítulos de la Biblia tenemos el mundo sin pecado. Wow. Génesis 1 y 2, el mundo sin pecado. Claro. Apocalipsis 21 y 22, el mundo sin pecado. Génesis 3 comienza el pecado y llega hasta Apocalipsis 20, el fin del pecado. Y entonces nosotros estamos ahí bien cerca de Apocalipsis 20, ¿no? O sea que se va cerrando la historia. Exactamente. Tenemos 4 capítulos que nos muestran la voluntad de Dios, el gobierno de Dios, el reino, como va a decir después más adelante, inconmovible, a pleno, en HD Blu-ray 4K. Claro. Y entonces, ¿qué son? Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22. Cuando Dios gobierna a pleno, no hay muerte, no hay dolor, no hay sufrimiento, etc. La plenitud, ¿no? Exactamente, la plenitud de vida, ¿no? El dador de la vida. Exacto. Y entonces, ¿qué significa esto de conmover? Bueno, es una figura del Antiguo Testamento. Hebreos, como ya hemos visto todo este trimestre, Claro, tiene relación. Ahí está, esa es la fuente, ¿no? De las figuras, las imágenes. Y entonces en el Antiguo Testamento esto de estremecer está vinculado con la intervención salvífica de Dios en favor de su pueblo. Okay. Dios se hace cargo, le hace frente a sus enemigos. Ajá. Y cuando vamos a ver los relatos del Antiguo Testamento son enemigos que van contra el pueblo de Dios. Claro. Y aquí algo muy interesante, el que se mete con su pueblo se mete con él. Con Dios, claro. Exactamente, ¿no? Así que miren qué guardaespaldas que tenemos. Por eso interviene David en esa historia, ¿no? Porque estaban ofendiendo a Dios. Exactamente. Y entonces, otro detalle muy interesante, que no pasa, porque aquí se está citando Ageo 2.6, que no pasa en el texto del Antiguo Testamento, pero que a la luz del contexto de Hebreos sí pasa, es que tierra y cielo hace referencia al universo, ¿no? Y esto es muy interesante porque como adventistas del séptimo día, aquí tenemos una clara alusión al conflicto cósmico. Que Entonces, tiene relación no solo con nuestra existencia, sino que hay otros seres que están inmersos. todo el universo se vio afectado por nuestra caída, Claro. en mayor o menor grado, ¿no? La realidad universal se alteró, se perturbó. Claro. Y entonces Dios promete restaurar. Entonces dice, tranquilos, porque sí, hay un Génesis 3, pero también hay un Apocalipsis 20. ¿no? Claro. Y Apocalipsis 21, 22, el fin de la película, es que Dios, el bien, gana y todos viviremos en esa plenitud de vida que alguna vez tuvimos y que por no confiar en Dios, ¿no? Nuestro amado Creador, perdimos. Pero teniendo la posibilidad hoy de confiar en Él, Claro. podemos recuperar. Este es parte también del argumento de Hebreos. Qué bueno. Y Álvaro, Sí. me percataba de todos estos detalles que el pastor nos comentaba, y quizás la pregunta que me hago es cuáles son aquellas cosas que no serán destruidas, que no serán conmovidas en el marco de lo que está sucediendo en estos versículos, ¿no? De estremecerse. Sí, capaz compartirte un texto, Salmos capítulo 21, versículo 7, que lo tenía la lección, dice: por cuanto el rey confía en el Señor y en el constante amor del Altísimo, no será conmovido, ¿no? No será destruido, no será conmovido. Entonces, este tema de temblor, de destrucción, también tiene que ver con la purificación que Dios va a hacer, ¿no? Pero lo importante es que aquellos, como decía el pastor, que confían, ¿no? que están con Dios, ellos no serán destruidos. Aquellos que
que se han acercado a Jesús con un corazón sincero, que son parte de este juicio y que salen vencedores, son aquellos que no serán. Y como decía, ¿no? A veces el texto anterior, algunos dicen, bueno, pero la tierra será destruida completamente, pero no, habla de un proceso de purificación también, donde allí viviremos, ¿no? O sea, la tierra y el cielo serán purificados y será este lugar donde nosotros habitaremos y viviremos. Claro. ¿No? Para siempre. Yo tengo que confesarles que cuando era chiquito tenía una interpretación equivocada del cielo y yo me imaginaba que el cielo y la tierra no iban a ser aburridos, porque en mi mente infantil pensé que no iba a haber lugar para mi propia voluntad. Claro, quizás yo me daba cuenta que incluso de chiquito hacía cosas que no estaban bien, entonces imaginé que en el cielo no las iba a hacer, pero no había entendido que Dios iba a purificar mi voluntad, ¿no es cierto? Donde en el cielo yo iba a decidir hacer por siempre la voluntad de Dios. Pero me cabe esta pregunta, pastores, ¿qué rol nos toca a nosotros allí, en ese reino, ¿no? Al recibir las nuevas Jerusalén, el reino? ¿Qué pide de nosotros Dios? ¿Cuál es nuestro rol en la eternidad, no? Bueno, la lección, el autor de la lección ponía allí la parte del versículo clave, estamos hablando del verso 28, y entonces dice allí, tengamos gratitud. Gratitud. Y entonces, a partir de esa gran verdad, ¿no? Y de esa experiencia diaria, allí el verbo indica eso, ¿no? Indica algo que tiene que formar, es un plural que tiene valor distributivo, es decir, en lugar de perdernos cada uno de nosotros en la masa amorfa de creyentes, Claro. es que cada uno adopte diariamente, ese es el matiz, ¿no? De la sintaxis, que cada uno en su diario vivir aborde esa realidad cotidiana con una actitud, con un espíritu de agradecimiento, de gratitud, ¿no? No nos perdemos en la multitud de salvos, sino que sigue siendo un mensaje personal. Ese es el valor de lo que se llama técnicamente plural distributivo, ¿no? Claro. Y entonces Dios está pensando en mí y en nosotros, Claro. ¿no? Está pensando en ti y en nosotros. ¿Y qué quiere Él? Bueno, cuando uno es consciente de todo lo que hace, lo que ha hecho Dios en nuestro favor, mediante la persona de Cristo, ¿qué debiera despertar eso en nosotros? Un profundo amor, ¿no? Exactamente. Y entonces cultivar ese espíritu desde aquí, ¿no? Inaugural, consumado, ¿se acuerdan? Esa tensión profética temporal propia de la Biblia. Ya, pero todavía no. Claro. Sí, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Bueno, que a partir de la comprensión de esta realidad podamos cultivar ese espíritu de gratitud, de agradecimiento a Él, ¿no? Y es fascinante esto, pastor, porque recuerdo haber leído un estudio que se hizo en nuestra universidad hermana en Perú, donde ellos trataron de ver la correlación entre la gratitud y la felicidad, y obviamente correlacionaron positivamente y significativamente, lo cual quería decir que mientras más gratitud había mayor bienestar, mayor felicidad. Lo cual me habla y Pablo también, ¿no? En otros capítulos, en otros libros, diciendo dar gracias en todo. Es decir, que Dios sabe que dentro de nuestra forma de creación, la gratitud tiene que ver con nuestro propio bienestar, nuestra propia felicidad. Ser agradecido es terapéutico. Exactamente. Tiene propiedades medicamentosas. Totalmente. Y acá está claro, ¿no? Nuestro rol es tener una actitud de gratitud hacia Dios. Exactamente. De paso, un detalle que quisiera cerrar en el versículo 28. Fíjense que termina, la Reina Valera 60 traduce temor y reverencia. Y un detallecito interesante es que ahí se usan dos términos técnicos para adoración. Mejor sería devoción y reverencia, ¿no? Devoción. No miedo, ¿no? Como nuestros compañeros de tertulia de escuela sabática saben, no miedo a Dios, sino devoción y reverencia, ¿no? Veneración a Dios. Bien. Álvaro, sí. No, y pensaba en este sentido simplemente, ¿no? Que hay un grupo que decimos que va a recibir el reino y un grupo que no lo va a recibir. Claro. Y vos decís, bueno, pero ¿acaso es Dios malo porque no lo reciben? Y no, Dios también es amor, porque en ese cielo, en ese reino, nosotros tendríamos que dar reverencia y adorar a este Dios. Claro. Imagínate si ese grupo estaría ahí, ¿no? No la pasaría bien. Y no la pasaría bien, exactamente. O sea, Dios es amor también en ese sentido, ¿no? Exactamente. Bueno, el hecho, como una humilde nota de pie de página, excelente comentario, Dios pone a dormir a todos aquellos que deciden no vivir por Él, con Él, en esta realidad perfecta, ¿no? Llena de plenitud, los pone a dormir por la eternidad. Exacto. No los castiga por la eternidad. Exactamente. ¿No? Sino que los pone a dormir, la Biblia lo presenta como la no existencia, ¿no? Por la eternidad, dejan de ser. Como una medida de misericordia. Exactamente, ¿no? Dios muestra su amor hasta en eso. Exactamente, y creo que eso tiene una abundante relación con entender que nosotros no tenemos que dar por sentada la vida. La vida es un don de Dios,
y aferrados a Él puede haber vida en abundancia, pero lejos de Él definitivamente no podemos existir, ¿no? Por eso participar de la ciudad donde está el Dios que es el dador de la vida nos mantiene conectados a la fuente, ¿no? Nos hemos quedado sin tiempo, vamos a dejar por acá, pero quería agradecerle al pastor Belardo por acompañarnos una vez más, hemos disfrutado un montón. Un placer. Y también al pastor Álvaro, gracias por acompañarnos, por estudiar, por prepararte y por compartir lo que vos aprendiste sobre el diccionario. Y a nuestros amigos los invitamos de vuelta a compartir este material. Por favor, pasalo por WhatsApp, pasalo por tus redes sociales para que más personas puedan aprender acerca de este gran Dios que estamos estudiando y que nos queda simplemente una lección más y luego avanzaremos con otra temática. Que Dios los bendiga.